Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, tomemos nuestras Biblias en el capítulo 5 de Romanos, por favor. Vamos a ir al versículo 8. Si recordamos la semana anterior, habíamos visto, el pastor nos había hablado acerca del reino de la muerte. En la palabra del Señor sí hay este tipo de malas noticias, ¿no? Pero lo que nos alegra el corazón es que en Cristo encontramos siempre las buenas noticias, y eso es lo que vamos a ver ahora. Vayamos al versículo 8, por favor, del capítulo 5, y vamos a leerlos juntos. 2 y 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, conocemos y hablamos bastante del amor de Dios. Es algo que todos hemos escuchado y hemos conocido. Pero vamos a ver un poco más el día de hoy y prestemos atención, por favor, a lo que Dios ha hecho por amor a nosotros simplemente. Como este versículo dice, miren, más Dios, hay una forma de conocer su amor y nos los ha mostrado. Muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, aún teniendo esa condición, Cristo murió por nosotros. De seguro, hace muchos años, y este año se cumplen ya 22 años, de un hecho que una noticia que había conmovido el mundo. Recordarán el 11 de septiembre del 2001. En Estados Unidos había un ataque terrorista donde las torres gemelas habían sido atacadas. Hermanos, estos edificios tenían 110 pisos, o sea, es algo muy, muy grande. Dentro de estos edificios trabajaban unas 5,000 personas aproximadamente, o sea, hagamos la dimensión de esa cantidad de personas. Pero aún más, visitantes y turistas alcanzaban a 10,000 personas más por día, la capacidad que tenía este edificio, o sea, eran miles y miles de personas. Pero al ser atacados estos edificios, hermanos, murieron aproximadamente unas 3,000 personas. Entonces, fue una catástrofe. En un momento 3,000 personas murieron, pero otras tantas, más de 47,000, fueron también rescatadas, fueron evacuadas. Pero quienes ayudaron a rescatar a estas personas fueron muchos bomberos, que aproximadamente 750 bomberos ayudaron a evacuar a estas personas. El trabajo de los bomberos justamente era ayudar a rescatar a estas personas, a evacuarlas y salvarles la vida, en otras palabras. Pero qué gran labor, y murieron aproximadamente unos 343 bomberos en tal labor, y posteriormente por las enfermedades y secuelas que tuvieron por intoxicación y demás, murieron otras 200. Entonces nos ponemos a pensar, y este ejemplo me hizo pensar en que ¿cómo es posible que alguien pueda arriesgar su vida o entregar su vida por otros? ¿Nosotros estaríamos dispuestos a morir por otra persona? Hablar es algo sencillo, ¿no? Pero vivirlo es realmente desafiante y difícil. Pero hermanos, en medio de todo esto hay alguien, como leíamos en este versículo, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún teniendo esta condición, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no vamos a darle real y total dimensión si no conocemos de dónde nos ha rescatado el Señor. Tal como dice Isaías 53, si podemos ir a este pasaje, y seguramente lo vamos a recordar. Los versículos 5 al 7 dicen lo siguiente: si hay alguien que murió por nosotros, miren cómo esta profecía se cumplió perfectamente en Cristo. Y dicen los versículos 5 al 7 así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados de esta enfermedad principalmente tan grande que es el pecado. Pero Él hace una obra completa en nosotros. Además dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ven esa
condición de pecado, pero ahí más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, la obra que hizo Dios en nosotros por amor es grande, pero hay alguien que pagó el precio en sustitución nuestra, y este fue Cristo. Entonces, viendo lo que hemos leído en Romanos capítulo 5, en el versículo 8, lo primero que vamos a ver y desarrollar, hermanos, es que debemos comprender quiénes éramos y quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición. Para eso veamos lo que dice justamente Romanos, el capítulo 3, versículo 23. Hemos visto también parte de esto la semana anterior, y vamos a recordarlo para que tengamos una idea muy clara de cuál es la condición nuestra sin Cristo. Dice el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, estar destituidos de la gloria de Dios es pasar la eternidad en una condenación eterna. No podemos hacer una dimensión real de todo esto porque es algo que no hemos visto todavía. Pero cuando sentimos angustia, estamos tal vez pasando tribulaciones, nos sentimos tan mal por pruebas que suceden, ahí vemos un poquito de lo que es el sufrimiento, ¿no? Pero se imaginan una eternidad de sufrimiento, es algo terrible. Pero, ¿qué dice el capítulo 5, versículo 12? Un poquito más adelante. También lo hemos leído la semana anterior. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, hermanos. Esa es la condición del hombre. Todos hemos pecado. Esa es nuestra condición. ¿Merecíamos algo de parte de Dios? Absolutamente nada. Más bien dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. Pero hemos recibido no su justicia, sino su misericordia. Y eso simplemente lo hizo por amor. Hermanos, esta palabra que leíamos al inicio, esta palabra pecado, es interesante en el griego, es hamartano. Y saben, los griegos hacían referencia, tenían la idea de los flecheros que existían en esa época. Y cuando los flecheros le erraban al blanco, esa es la palabrita que describía. Errar al blanco significa fallar a la meta. Nosotros, como cristianos, hemos fallado delante del Señor, aún en nuestra condición de haber nacido de nuevo. Luchamos con el pecado que vive en nosotros, aún nos equivocamos. Pero el Señor, gran en misericordia, nos ve con la justicia de Cristo. Eso es lo que Cristo hizo en nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esta condición en la cual hemos podido ver que describe la palabra del Señor, que todos los hombres han pecado, vamos a valorar y conocer mucho más lo que es el amor de Dios, lo que habíamos leído, ¿no? Dios muestra su amor para con nosotros en que aún en esa condición de pecadores hay alguien que murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Entonces, hermanos, entender esta palabra, la palabra amor tiene muchas otras palabras en el griego, pero la palabra que estamos viendo es agape. Seguramente lo hemos escuchado también. Y hay una definición muy bonita de este amor. Es un amor profundo, es un amor sacrificado. Pero Warren Wiersbe, un teólogo, lo describe de la siguiente manera y lo voy a leer. Dice, agape no es un amor de atracción, sino de determinación. Es decir, no es pasajero. Este amor no dice, y esta definición me gusta mucho, dice, este amor no dice, vamos a ver si funciona, sino más bien dice, vamos a hacer que funcione. Ese es un verdadero amor. Yo entiendo también que ese es el amor que une a las parejas en matrimonio, ¿no? Es superar los problemas, las diversidades, las diferencias que existen en esa pareja.
Y es hacer que funcione en realidad. Es un compromiso, no es circunstancial, sino es una determinación. Y ese es el amor del cual estamos hablando. ¿Qué es lo que dice por eso Juan 3:16? Lo podemos decir, creo, de memoria. Porque de tal manera a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Hermanos, debemos comprender tal amor de Dios para con nosotros. De tal manera nos ha amado que entregó su Hijo. ¿Recuerdan esa alabanza que es muy conocida y muy reciente que dice, de tal manera me amó? ¿Qué más dice? Que su vida no escatimó, dice, ¿no? Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. Y muchas veces lo cantamos, pero no valoramos realmente ese amor de Dios que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Y vamos a ver ahora, al conocer este amor de Dios, algunas referencias que hace la palabra del Señor describiendo justamente este amor. Vayamos a Efesios, por favor, al capítulo 1, al versículo 3, y lo vamos a leer hasta el versículo 5. Capítulo 1 de Efesios, versículos 3 al 5. Vamos a recordar porque lo conocemos también. Y dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este subtítulo en Reina Valera dice bendiciones espirituales en Cristo, pero hermanos, ¿le damos esa real dimensión a esto? Pablo lo refleja así, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿de qué manera? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren qué posición privilegiada tenemos. Y dice además, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había amado. No nos conocía, tal vez, no sabía lo que habíamos de hacer. Bueno, Él es omnisciente, pero ni habíamos existido aún, pero Él ya nos amó. Ven, ese amor no es circunstancial, es una determinación. En alguna ocasión leí que en algunos retiros, y bueno, en realidad no lo leí, me contaron que a las personas, a las mujeres que son solteras, les hacían escribir, proyectando un poco su futuro, una carta a quien iba, si deseaban ser mamás, a su futuro hijo o hija. Entonces escribían una carta indicando con cuán profundo amor la podrían esperar y con cuán profundo amor iban a criar a ese hijo. Y hermanos, eso me hizo pensar en esto, cuán profundo es el amor de Dios, que antes de la fundación del mundo nos amó y envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. El versículo 5 dice, por eso, en amor, habiéndonos dado un destino previo para ser salvos y ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En su soberanía Él nos predestinó para ser hijos suyos. Es inmenso el amor de Dios. Y eso es algo que debemos, hermanos, valorarlo cada día. Como les dije al principio, hablamos bastante y conocemos del amor de Dios, pero realmente creo no le damos la dimensión que tiene ese amor. Vemos nuestra condición y valoramos mucho más lo que Dios ha hecho en nosotros. Una de las cartas que más hace referencia al amor es Primera de Juan, así que vamos por favor a Primera de Juan.
En Efesios habíamos visto que el amor de Dios es un amor eterno con el cual nos ha amado. Vamos a ver ahora que su amor también es benigno para con nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Juan nos habla aquí y trata de darnos una explicación de lo que es el amor de Dios. Vamos a leerlo junto al versículo 10. 2 y 3. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, ahí está. Si nos amó y nos predestinó antes de la fundación del mundo, Él nos amó primero. Eso quiere decir que si nosotros le amamos a Él, es una respuesta simplemente a lo que Él ya hizo en nosotros. Y a veces es fácil decir, ¿no?, que amamos a una persona, que sentimos algo. Pero otra cosa es de verdad plasmar nuestras palabras en hechos. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Aquí dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, pero no se quedó en palabras, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios para con nosotros, es un amor benigno. Miren qué dice Filipenses, vamos a revisar este pasaje, capítulo 2, versículos 1 al 5. Y aquí vamos a ver que este amor, hermanos, para nosotros también es un amor transformador. Leamos juntos, capítulo 2 de Filipenses, versículos 6 al 8. 2 y 3. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el Dios mismo, creador de todo el universo, si alguna vez hemos contemplado la inmensidad del mar, el cielo inmenso, todo lo que Dios ha creado, podemos darnos cuenta un poco de lo que es verdaderamente Dios. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, porque Cristo es Dios hecho hombre, no estimó el ser igual a Dios, se despojó de esa condición como cosa que aferrarse. Como dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿a quién de nosotros nos gusta que la gente nos insulte, nos grite? Peor que nos golpee, que nos haya escupido en la cara, que nos haga tal humillación, pero que sea por otra persona. Absolutamente a nadie. Y siendo Dios mismo, se hizo hombre y se despojó de esa condición simplemente por amor. Ese es el amor de Dios que transforma nuestras vidas y nos invita a servirle también a Él. Efesios 2, volvamos a Efesios. Hay varios pasajes, hermanos, que hablan acerca del amor de Dios y vamos a tratar de condensar un poco todo esto. Vamos a ver los versículos 1 al 5. Versículos 1 al 5. Capítulo 2 de Efesios, dice así la palabra del Señor, lo leemos juntos, 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Recordar todo esto, hermanos, es algo glorioso para nuestras vidas. Ver de dónde el Señor nos ha sacado. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia diferente, pero todos hemos pecado. Todos merecíamos el castigo eterno de Dios. Y eso es lo que nos dice este capítulo 2. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos rescató de esa condición, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, un tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición anterior. Pero Dios, aquí está el pero, ¿no? Dios, que es solo misericordioso, no, dice que es rico en misericordia, es uno de sus atributos, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y solamente por su gracia somos salvos por medio de la fe. Hermanos, son palabras que realmente demuestran que ese amor también nos transforma de una condición pasada a una condición gloriosa hoy, y sin mérito alguno por parte nuestra. Hermanos, hay tantas definiciones del amor: un amor sufrido, un amor que transforma, un amor benigno, un amor eterno de Dios. Es difícil tal vez comprender esto, y Pablo lo refleja de esta manera. En este mismo libro, en Efesios capítulo 3, vamos a leer los versículos 17 al 19. Aquí Pablo está tratando justamente de explicar la dimensión del amor de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. Efesios 3, versículos 17 al 19. Lo leemos juntos. 2 y 3. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, Pablo está haciendo un esfuerzo por tratar de explicar cómo es el amor de Dios. Y dice, para que habite Cristo, es un ruego en realidad de Pablo, no es una oración previa. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con este propósito, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, debemos ser capaces plenamente de comprender con todos los santos, con todos nuestros hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo rogaba y pedía esto, que todos los santos podamos comprender cuál es la dimensión del amor de Dios. Eso, hermanos, es lo que nos une a nosotros como iglesia. Hay una alabanza que la estábamos recordando recientemente con mi familia, y justamente decía esta alabanza: estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos comprendido tu amor. Traemos en nuestros labios, dice, nuevos cánticos de olor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Es bien sencillo, hermanos, pero si le damos esa real dimensión, dice, hermanos, estamos hoy reunidos aquí porque hemos comprendido tu amor. Comprender el amor de Dios, hermanos, significa eso: despojar de nuestros egos,
nuestros problemas, posibles diferencias que tengamos, y todos estar en unidad, unidos como un solo cuerpo. Lo que somos, hermanos, tenemos diferencias, es probable. Sí, Dios está trabajando en nuestras vidas, en nuestro temperamento, nuestras reacciones. Estamos en ese proceso. Pero cuando comprendemos verdaderamente el amor de Dios, nos despojamos de todo eso y vamos a reflejar a Dios mismo, a Cristo en nuestras vidas, y vamos a tener un corazón de perdón hacia nuestros hermanos. Por eso esa alabanza tan sencilla es su letra y dice: estamos reunidos hoy aquí porque hemos conocido tu amor. Cuando conocemos el amor de Dios, eso realmente nos transforma y nos cambia y nos hace ver que si hay alguien que nos ha amado de tal manera, nosotros debemos responder de la misma forma con nuestros hermanos. Entonces, una vez que hemos tratado de condensar lo que es este amor de Dios, hermanos, también hay algo que nos desafía a nosotros a vivir de una manera diferente. Si hemos conocido el amor de Dios, si hemos recibido su amor, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues el desafío también está en que nosotros debemos vivir de una manera diferente. Vamos a ver finalmente el tercer punto, que es cómo reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Vayamos al capítulo 4 de Efesios, el versículo 2. Yo sé que lo vamos a recordar. Y dice así, vamos a leerlo juntos. 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Tan sencillo eso, pero tan difícil a veces de ponerlo en práctica. Dice con toda humildad. ¿Quién fue nuestro ejemplo de humildad? Cristo mismo. Con toda humildad y mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es lo que nos enseñó Jesús. ¿Y qué debemos hacer? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si no hay amor, hermanos, eso es imposible. Es difícil. Debemos soportar. Alguna vez escuché que decía, ¿a quiénes debemos soportar? Porque sí, hay personas que son complicadas, eso no lo vamos a negar. Pero dice, si debemos soportar a alguien, pues es a los insoportables, si no, no tendría sentido. Pero ahí está, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Saben? Este amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, lo refleja también así Romanos capítulo 13, versículo 10. También muy cortito y concreto. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, Dios nos conoce en cada actitud, en cada decisión que tomamos. ¿Y cómo la hacemos? Si lo hacemos por interés, si lo hacemos con otras intenciones, Dios conoce nuestro corazón. Y dice aquí que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Debemos vivir de esa manera, debemos soportarnos los unos a los otros y el amor no hace daño a nuestros semejantes. Ese es un punto en el cual podemos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Otro punto, vayamos a Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 8. Aquí vamos a ver algo que Pablo había experimentado y lo podemos denominar que es un amor que nos lleva a servir, al servicio hacia Dios. Y esa es una forma de reflejar también que Dios está en nosotros, que su amor se refleja en nuestras vidas. Miren, y vamos a leerlo juntos lo que dice, versículos 7 y 8, 2 y 3. Por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, qué palabras.
Solamente, yo sé que este es un desafío que todos tenemos, ¿no? Pablo, muchos dicen, tenía un currículum increíble. No lo vamos a ver ahora, pero sabemos cómo era el apóstol Pablo, en conocimiento, en todo lo que había adquirido, en el tiempo que había estudiado. Pero él dice de estas cosas, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué razón? Por amor de Cristo. Eso es madurez espiritual, hermanos. Es llegar a una madurez en la cual ves las cosas como Cristo la ve. Que nuestra vida aquí es temporal. Cristo debe ser nuestro centro, lo primero en nuestras vidas. Y ciertamente, dice el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo sé, hermanos, que esto el mundo no lo va a comprender, absolutamente. Nos pueden ver como locos, ¿no? Cuando podías estar haciendo tal vez otras cosas, tal vez ganando más dinero, no sé, no está mal trabajar, todo eso absolutamente no, es parte de la vida, pero estamos hablando de prioridades y Dios debe ser nuestra prioridad. Y Pablo por eso decía, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, simplemente por amor, para servir a los demás. Ese es el amor que Dios pone en nuestras vidas también. Otro punto, hermanos, primera de Juan capítulo 4. Volvamos a Juan, que es un experto en hablar de amor. Y esto se hace real en nuestras vidas de una forma muy práctica. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Lo leemos juntos, 2 y 3. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha perfeccionado en el amor. Vivir sin temor, hermanos, es simplemente vivir confiados en el amor de Dios. Por eso este es un aspecto muy práctico en nuestras vidas. Saben, hay un estudioso, es A.W. Tozer, que ejemplifica esto de una manera que es muy fácil de comprender. Dicen, imaginemos que somos un niño de 3 años que está en medio de la muchedumbre, digamos que en medio de la gente que ha salido de un estadio. Hay tanta gente que es difícil distinguir a las personas. Imaginemos que somos un niño tan pequeñito y que nuestra mamá por algún descuido o nuestro papá nos dejó ahí. ¿Cómo nos sentimos? Perdidos, aterrados, con verdadero temor. Pero en el instante en que nuestro padre o nuestra madre nos vuelve a tomar en sus brazos, desaparece el temor y nos sentimos seguros. Entonces, hermanos, en nuestra vida, cuando tenemos cierto temor de cualquier cosa, es que debemos ser perfeccionados en el amor de Dios, confiar verdaderamente en Dios, en Cristo, que nos promete todas estas cosas y dice, en el amor no hay temor. Si estamos arraigados en el amor de Dios, el temor de nuestras vidas debe desaparecer porque estamos confiando en ¿quién? En el Creador del universo, quien es dueño de todo y quien tiene control de todo. Por eso en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿A quién le gusta vivir en temor? Es feo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado, no tiene madurez en el amor. Y ese es un aspecto práctico en nuestras vidas. Y así podemos también reflejar que Dios ha puesto su amor en nuestros corazones. Otro punto, hermanos, ya casi para ir finalizando. 1 Corintios capítulo 16, el versículo 14. Hay tantas cosas en las que podemos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, pero vamos a leer este versículo que hace un resumen general de todo esto.
Sabemos también que en 1 Corintios 13 habla acerca del amor, ¿no? Y lo interesante es que lo primero que dice que es el amor es sufrido. Si ya lo tenemos, 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. Leemos juntos, 2 y 3. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tan sencillo, hermanos, tan puntual, pero resume muchas cosas. Porque dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si no hemos hecho las cosas con amor, hermanos, de nada sirve. Como hace un momento mencionábamos, Dios conoce nuestros corazones y ve esas intenciones. ¿Cómo hacemos las cosas? Podemos hacer algunas cosas simplemente por quedar bien con las personas, pero realmente nuestro corazón, quien Dios lo examina, está haciendo simplemente por aparentar. Hay tantas cosas que hablan de esto, pero esto resume todo y dice que todas vuestras cosas sean hechas con amor, y así debemos hacerlo, hermanos. En 1 Corintios 13, hay un poquito atrás, en el versículo 4, hablando de este amor agape, recordemos cómo es este amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, un común denominador, si así lo podemos llamar, en el versículo 4 dice, el amor es sufrido. Y en el versículo 7, ¿qué dice? Todo lo sufre. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor, en resumen, es negación. Es negarse a uno mismo por el bien de otra persona. Ese es un resumen del amor. Y Dios, por eso si recordamos el primer versículo que hemos leído, muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se negó a sí mismo simplemente por amor. Y podemos repasar todas estas cosas una y otra vez, hermanos, pero este amor de Dios se refleja en nuestras vidas de esa manera, y por eso debemos estar agradecidos, hermanos, todos nosotros. Vamos a terminar leyendo 1 de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 21, para finalizar. Y si, hermanos, el amor es negación, por eso es que Cristo mismo decía, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Eso es amar verdaderamente también a Dios. Vamos a terminar leyendo estos 3 versículos, hermanos. 1 de Juan, capítulo 4, versos 19 al 21. Lo leemos juntos. 2 y 3. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No olvidemos también esto, hermanos. Si decimos amar a Dios, debemos amar a nuestros hermanos. Y eso es con un corazón sincero, simplemente con eso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice que yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Hermanos, todos nos equivocamos. Todos, absolutamente todos tenemos errores. No por eso vamos a tener algo en contra de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Por eso dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios,
a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pues bien, ese es el compromiso que nosotros tenemos al haber conocido el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a dar gracias al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.